Hola, hola, ¿cómo están? Súper bien, espero que súper bien. Ya estamos llegando casi al final de año y la verdad es que ha sido un año increíble. Así que, bueno, como siempre, su anfitriona Patricia Bernal con ustedes en este espacio de bellas, ni tan santas ni tan diablas, donde hablamos de belleza y más. Y por supuesto, estamos esperando a nuestra amiga de correrías, Jael, para que así iniciemos este podcast, donde vamos a hablar de cosas bien, bien interesantes. Así que no se lo pierdan, nos vemos en un par de minutos. Hola, Mijael, querida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, súper bien. Acá, Qué bueno. esperándote. Me atrasé un poquito. Sí, no hay problema. Oye, Jael, bueno, la verdad es que yo hoy día quería que habláramos de algo bien interesante porque el otro día cuando nosotros hicimos el podcast del lipedema y donde hablamos no solamente del lipedema, hablamos un poquito en realidad del lipedema, pero sí hablamos de otras cosas que tienen que ver con el sobrepeso y demás. Hubieron algunas cosas que quisiera comentarte y que yo creo que eh, son, son divertidas, son interesantes y me gustaría que las conversáramos porque de repente yo creo que hay gente que tiene como conceptos diferentes a los que nosotros tenemos. Entonces, me gustaría que las viéramos, que viéramos algunas, no las vamos a ver todas porque son hartas, pero vamos a seguir en esto porque yo creo que siempre uno tiene que tratar como de llegar a conciliar ciertas cosas. Ya esa es mi forma de pensar. Entonces, fíjate que te quiero leer una cosa que me llegó, de verdad, me llegó directamente al TikTok. Ya, entonces esto es lo que me llegó al TikTok. Que dice así, dice, en Chile la capacidad de diagnóstico de esteticistas y cosmetólogas está limitada y no deben considerarse como profesionales de la salud en el mismo sentido que médicos u otros profesionales de salud. Entonces, yo te quería preguntar, dada esa declaración, ¿tú te consideras como médico o te consideras como otro profesional de la salud en tu ámbito como cosmetóloga o esteticista? No, jamás, siempre me he considerado una cosmetóloga, lo que soy con harto orgullo y jamás me he puesto a diagnosticar o a dar remedios como un médico o cosas como un médico. La verdad es que encuentro un poco irrisorio que se nos compare con eso. Mira, yo creo que eso tiene que ver. Yo estuve analizando la pregunta o analizando el comentario, porque finalmente es un comentario, y yo te diría que tiene que ver con que, obviamente, que siempre van a haber profesionales que se van a salir del camino, como por ejemplo el médico urólogo, que no es médico, que lo detuvieron en España y que ayer mostraban en las noticias que incluso hasta operó en una clínica y el señor no tiene certificación médica. Y no por eso uno va a decir, oye, no, es que los médicos hacen ese tipo de cosas. Siempre en las profesiones van a haber algunos profesionales o algunas personas que ni siquiera son profesionales, porque a lo mejor ni siquiera son cosmetólogas, que van a hacer o van a dar o van a hacer algo diferente a lo que tienen que hacer. Y obviamente que hay gente que se sale, ¿verdad?, de su ámbito profesional o a veces ni siquiera son profesionales, porque yo no sé si este médico que salía en las noticias realmente es médico, ¿ya? Ni siquiera, no lo dijeron en el reportaje, pero finalmente, no porque haya un profesional que no hace las cosas como debería o una persona que hace cosas ilícitas, no significa que nos metamos a toda la gente en el saco, ¿ya? Es decir, muchas veces yo hablo de diagnóstico porque la palabra diagnóstico, si bien es cierto, tiene una connotación como médica, que es como que hay el diagnóstico médico, pero también cuando uno llama, no sé, al gaffiter, tú le dices, ¿me hace un diagnóstico de la lavadora, por ejemplo? Dígame qué le pasó, porque finalmente el diagnóstico tiene que ver con eso. Entonces, como que de repente me da la sensación de que hay ciertas palabras que están como tomadas siempre desde un solo lado y no se ve desde el otro. Entonces, yo muchas veces hablo de hacer diagnósticos diferenciales, pero me refiero a evaluación diferencial.
Porque diagnóstico y evaluación son sinónimos. Entonces, yo también si digo evaluación, también en algún minuto me van a decir, oye, no, pero es que tú no puedes evaluar. La verdad es que el personal training te evalúa cuando te hace tu, tu ficha y cuando te hace, ¿verdad?, tu ronda de ejercicios, él hace una evaluación para ver qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces nosotros también hacemos lo mismo y finalmente es como yo evalúo una piel y veo si esa piel está sana, si está hidratada o no. Y ahí viene otro comentario que también me da risa, ya, porque mira lo que dice, te lo voy a leer, te lo voy a leer. El otro comentario dice así: toda la razón, las cosmetólogas solo deben limitarse a tratar personas sanas para bienestar. Entonces, nuevamente ahí, yo digo, perdón, yo, la verdad es que yo nunca he atendido gente enferma. Ahora, ¿qué sucede? Que si nosotros pensamos, yo les hablaba, yo hace muchos años que no atiendo clientes, hace muchísimos años que no atiendo clientes, porque yo cerré mi centro de estética y finalmente cuando se declara por la Organización Mundial de la Salud que el lipedema es una enfermedad, es en el 2018, es decir, hace muy poquito tiempo. Antes del 2018, y eso yo lo dije en el podcast anterior, en la época en que yo estudiaba, se consideraba, las características que tiene el lipedema se consideraba como una celulitis edematosa. Yo en mi vida profesional he visto 2 o 3 personas con celulitis edematosa, que yo no las atendí, yo las vi en un lugar donde se atendían ese tipo de personas porque finalmente es gente que tiene una problemática súper grande, es decir, no es así como, no es cualquier celulitis, ¿ya? Ahora, de acuerdo a lo que dice, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a lo que dicen varios personajes que han, o médicos probablemente que han eh, dado algunas características de este tipo de problemática, claro, hay algunas cosas que se dan también en celulitis. Ahora, una de las cosas importantes es que no hay que confundir tampoco con un edema, porque el edema tiene, ¿verdad? Tiene fovea, por ejemplo. El edema tiene fovea, tiene un streamer también positivo, no negativo. Entonces, el signo de streamer también es positivo y no negativo. Entonces, claro, hay cosas que lo diferencian. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando a nosotras nos llega, y yo creo que a ti te pasa exactamente lo mismo, cuando a nosotras nos llega una persona que tiene enfermedades no controladas, porque por ejemplo, no sé, pues sería como que, la señora tiene diabetes, entonces yo no la puedo atender porque tiene diabetes. No es así, porque sería como súper ridículo que si es hipertensa, que también es una enfermedad, si tiene diabetes, ¿verdad? O si tiene cáncer, como mi caso, ya que tuve cáncer, no me puedo hacer una limpieza facial. Eso es absurdo. Yo me puedo hacer una limpieza facial siempre y cuando yo esté controlada dentro de. Es decir, yo obviamente que no me iba a hacer una limpieza facial cuando estaba con la quimioterapia, con la radioterapia, porque ni siquiera me podía poner crema, ¿se fijan? Pero lógicamente, después que yo salí de eso, y antes, porque antes, ¿qué pasa? De repente es como súper divertido, pero de repente atendemos gente que está enferma y que ni siquiera ellas saben que están enfermas, po. Entonces tendríamos que tener como un escáner en la puerta del gabinete. Ya, no señora, usted está enferma, así que no la puedo atender. No sé, es como demasiado absolutista eso. ¿Ya? Y yo creo que a todas las personas nos pasa, es decir, a todos los profesionales les puede llegar una persona que está enferma y que ni siquiera sabe que está enferma y uno la atiende y le va a hacer no un tratamiento para la enfermedad, porque nosotros no somos médicos, ni somos enfermeras, ni somos kinesiólogos, no somos eso, pero nosotros sí vamos a hacer los tratamientos que son de nuestra competencia. Le voy a limpiar la cara, se la voy a hidratar, le voy a decir que en realidad lo que está usando no le sirve. ¿O qué opinas Exacto. tú? ¿O qué opinas tú con respecto a eso? Mira, vamos a empezar desde el primer punto. Cuando hablabas tú de diagnóstico o evaluación, es lo principal. Yo creo que toda profesional de un área tiene que hacer y que trabaja con personas, tiene que hacer una evaluación, un diagnóstico, principalmente de la piel, porque hay muchas lesiones de la piel
que van asociadas a enfermedades y que hay personas que no saben que tienen enfermedades y uno le dice, mira, no es que uno se crea médico, enfermera, kinesióloga, pero nosotros tratamos a los clientes o a los pacientes desde la primera base, entonces hacemos como un trabajo, eh, eh, un pretrabajo. Entonces muchas veces nosotros vemos a través de las lesiones que puedan tener y le decimos, por favor, ve el médico, anda al médico, nosotros no damos tratamientos para enfermedades, eh, derivamos, pues, y eso es súper importante, pero eso no nos hace inmiscuirnos o meternos en profesiones que no nos corresponden. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y a qué enfocarnos y hasta dónde llegar, pero obviamente vamos a trabajar de repente con personas que no saben que tienen lipidema, no saben ni siquiera a veces qué es celulitis. Entonces, menos van a saber lo que es lipidema, ¿ya? Entonces, porque es una enfermedad reciente, o sea, desde 2018 que se ha ido ya como indagando más o teniendo más estudios. Entonces, es súper importante que no se malinterprete las opiniones, porque obviamente van a llegar clientes. Si a mí me llega una clienta que tiene lipidema, yo sé que la tengo que derivar a un médico vascular. ¿Ya? Y probablemente el médico vascular, como esteticista, me la envíe o a ella la derive a hacerse drenajes o otro tipo de tratamientos complementarios como nutricionista, ya kinesiólogo, etcétera. Pero es como, no sé, yo no sé si no vieron completo el podcast y la capacidad de comprensión a veces no es tan buena, pero es súper importante entender el concepto que se iba hablando para ir mostrando una enfermedad, dado a que la comunidad patide, que nosotros, bueno, que tú tienes y que yo soy partícipe de esa comunidad, que tenemos en conjunto con muchas alumnas que participan, eh, se había hablado del tema, porque habían alumnas que a sus clientas médicos le habían mandado a hacer cavitación y etcétera. Entonces, visibilizar un tema que se está dando desde un punto de vista general, ¿ya? Y qué se podía hacer y qué no. Entonces, a veces no entiendo la capacidad de comprensión de algunas personas, pero siempre, como cosmetóloga, para mí es muy fundamental hacer una evaluación, una anamnesis, una evaluación, como sea el significado, el sinónimo de la palabra, siempre voy a tener que hacer una evaluación. Y eso le gusta a quien le guste es algo que a nosotras, a muchas cosmetólogas o esteticistas, masoterapeutas nos enseñan en la escuela o donde nosotros estudiamos, en el instituto, en las escuelas de esteticistas, de cosmetóloga, etcétera. Entonces, súper importante, o sea, entender los conceptos. Todos vamos a hacer evaluaciones, pero ¿cuál es la importancia en que vamos a derivar Mira, sabes cuando que no nos ahí, disculpa, Jael, ahí justamente diste en el clavo, ya porque finalmente nosotros, como tú bien dices, somos profesionales de primera consulta. Porque ¿qué sucede? Que cuando la señora tiene celulitis en las piernas, que lo ve como algo absolutamente estético, ¿a dónde va a ir? No va a ir al médico y le va a decir, porque ojo, ojo, yo te voy a contar que cuando yo era pequeña, de edad, porque siempre he sido chica, pero cuando era pequeña de edad, mi mamá, porque yo tenía muchos pelos, era muy peluda en la edad de la adolescencia, me salieron muchísimos pelos y mi mamá me llevó al endocrinólogo. Oye, y sinceramente el endocrinólogo, ¿sabes lo que dijo? Llévela y depílela. Eso sería todo, es decir, nada más. Entonces, y mi mamá me llevó al endocrinólogo pensando en que yo tenía alguna alteración, porque bueno, en mi familia hay gente de la medicina, entonces mi mamá pensó que yo tenía alguna alteración hormonal, que probablemente sí la tenía. Ya, pero debe haber sido muy leve y que no valía la pena tratarla, ya no tengo idea tampoco, ya. ¿Y qué sucede? Que cuando uno tiene celulitis, por ejemplo, uno no va a ir al médico a decirle, doctor, tengo celulitis, porque probablemente el médico general te va a decir, señora, vaya a una esteticista para que le traten la celulitis, porque probablemente el médico general ni siquiera tiene idea de lo que tienes que hacer para una celulitis. Entonces, como nosotros recibimos a esas personas que van a hacer esa consulta, somos profesionales de primera consulta, como tú bien dices. Y uno es el que está encargado de
hacer una serie de preguntas que justamente tienen que ver con el tercer comentario, que ahora te lo voy a leer para que tú lo veas, porque el tercer comentario dice lo siguiente. Dice, o un esteticista, esto parece que fue lo que yo dije en ese Reels que salió en TikTok, o un esteticista profesional que te haga un buen análisis, que te mida bien, una buena anamnesis y que te haga un buen desarrollo de tratamiento adecuado. Y abajo dice, esto y más es inadecuado decirlo. Te juro que fue así como, yo me quedé así como con Dorito. Es inadecuado decir todo eso que yo dije. La anamnesis es la recaudación de datos que uno hace cuando hace una evaluación. Y obviamente que tengo que analizar todo eso para determinar lo que tú recién dijiste, de derivar a la persona, ¿ya? Y obviamente que si una persona, y de hecho muchas personas escribieron, y eso fue muy interesante, porque muchas personas escribieron, por ejemplo, que se hacían masajes y les quedaban moretones, que había gente que estaba usando con ellas cavitación. Ojo con todo eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo hematomas o moretones, como le dice la gente en forma coloquial, esos hematomas que aparecen de la nada, obviamente que me están diciendo que tengo un problema con la circulación de mis piernas, ¿ya? Y no es algo tan simple. Ahora, la celulitis es una alteración estética que aparece después de muchos años de desarrollarla, y hay diferentes niveles y nosotros sabemos medir los niveles. Y la celulitis edematosa, que es esta con la pierna como en forma de tubo, que es lo que ahora se considera como lipedema, hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el lipedema el pie no está inflamado o hinchado y no tiene fovea, que era lo que yo les decía. Y al pellizco, ¿verdad?, del segundo dedo del pie, no se puede pellizcar la piel perfectamente. Cuando tú pellizcas la piel en el pie, es un examen negativo y por lo tanto no está dándonos un edema, sino que nos está dando un lipedema. Entonces, por eso es que uno tiene que saber esas cosas, porque finalmente si a mí me llega una clienta con una celulitis, que yo la miro y es una celulitis nomás, y yo reviso y empiezo a hacerle todas estas preguntas, porque finalmente esa persona, lamentablemente, personas que nos escribieron ahí en el TikTok, lamentablemente la persona me va a ir a ver a mí, no te va a ir a ver a ti. Entonces, como no te va a ir a ver a ti, yo soy la que tengo que definir si realmente es o no es un lipedema. Y para eso tengo que yo conocer también las características del lipedema. Y eso es lo que nosotros estábamos contando un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características? ¿Para qué? Para que esa profesional que reciba a esa persona la mande donde corresponde, porque a mí no me interesa hacerle un tratamiento a una persona que tiene una enfermedad, ¿ya? ¿Sabes? ¿Sí? Yo creo que, no te quiero interrumpir, pero yo creo que va un poco más allá. Lo que pasa es que a veces otras profesionales del área desestiman tanto a una esteticista, a una cosmetóloga, que piensan que nosotras no tenemos la suficiente educación o no nos informamos o no nos interesa aprender más allá. Y creo que hoy en día hay muchas profesionales de esta área que están estudiando, que están buscando información científica, comprobada, que les gusta aprender, y no por eso nosotras no nos creemos de nuestra área o queremos pretender ser doctores, no. Nosotros sabemos hasta dónde llegar y dónde trabajar, pero ahora, hoy en día, estamos más empoderadas en conocimiento y nos gusta aprender y saber de las enfermedades y lo que se está presentando en el mundo y que conlleva nuestro trabajo. Yo creo que eso es muy importante y eso no nos tenemos que dejar pasar a llevar tampoco. Tenemos que seguir aprendiendo e informándonos, educándonos en nuestra área. Eso quería decir que es muy Exactamente. importante. Pucha que me gustaron tus palabras. Lo que pasa es que eso es decir, mira, fíjate que esto es súper interesante porque yo decía en el podcast anterior que mucha gente te asusta, porque obviamente en la red social, y todas sabemos eso, lo que asusta lo vende. Es decir, tú asustas al otro y, ay, no, eso se vende y todo el mundo, y se viraliza. Y de hecho, fíjate que esta última campaña que hay de violencia contra la mujer, ya de repente me pongo dispersa. Yo sé que de repente en los podcasts me pongo dispersa, pero es que es bien interesante porque esta campaña que hay de violencia contra la mujer
fíjate que dentro de las cosas que dicen es, no lo viralices, denúncialo, no lo viralices, denúncialo. ¿Por qué? Porque estas cosas que salen y que son como violentas o que son, o que te ataquen, es como lo que se viraliza, es como lo que se ve, etcétera. Porque la red social funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me da mucha rabia cuando la gente sale diciendo, ay, no, es que esto es lipedema. Oye, ¿es realmente lipedema? Porque finalmente la señora en su casa dice, ay, qué atroz, tengo lipedema, pero no tiene ninguna de esas características que vimos. Es decir, no hay hematoma, no tiene un tema de diferencia entre el tren superior y el tren inferior. Y más encima también algo súper importante y que tiene que ver con que hay mucha gente que es buena para comer. Yo tuve muchos clientes cuando tenía mi centro de estética, que eran clientes que iban a hacerse tratamientos, y yo creo que muchas colegas les pasa lo mismo, y que te dicen, no, si es que yo no como nada. Pero cuando tú le dices, hágame una lista, señora, de todo lo que come, anótelo todo, cuando tú empiezas a ver la lista te das cuenta de que la persona pasa comiendo todo el día. Yo tenía unas clientas que probablemente ellas ahora dirán, ay, sí, yo creo que tengo lipedema, pero tú todos los días las encontrabas comiéndose unos lomitos palta en unos negocios de los alrededores de donde trabajaban, que yo también trabajaba por ahí. Y es más, en algún podcast yo digo que yo me sentía súper frustrada porque yo le hacía masaje y ellas se iban a comer después los tremendos sándwiches. Entonces, tenemos que también tener claridad de que va a haber gente que no va a tener lipedema, sino que va a tener sobrepeso y celulitis. Y eso no lo tiene que ver un médico vascular, ni un kinesiólogo, ni un médico especialista en eso. ¿Por qué? Porque es algo estético. Entonces, ahí también viene lo que tú dijiste, que hay profesionales que se están metiendo para el otro lado. Entonces, a la señora le aparece una espinilla, la señora va al médico y el médico que le da isotretinoína. Con todos los problemas que tiene la isotretinoína, que lo hablamos en algunos podcasts anteriores, con todo lo que conlleva el tomar isotretinoína o usar isotretinoína. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo, ¿ya? Muchas veces estamos ahí como apuntando con el dedo, ay, no, es que las cosmetólogas, que esto, que lo otro. Perdón, siempre van a haber malos profesionales, lamentable. Pero eso es en todas las profesiones, no solamente en las cosmetólogas. Y la gran mayoría de las cosmetólogas, ¿qué queremos? Queremos estar mejor preparadas, como tú bien lo dijiste recién. Y te quiero leer en la última que vamos a analizar hoy día, porque las otras las voy a dejar para la próxima. Déjame mirar. El último comentario, ya, y dice, el comentario dice, ¡qué mala información! Ese no es el tratamiento para el lipedema, hay que visibilizar esto. ¿Ustedes son kinesiólogas? El drenaje linfático no es el tratamiento para el lipedema, es una enfermedad. Paren de desinformar a las personas. Entonces ahí, ojo con esto. ¿Por qué? Porque en realidad... fíjense que nosotros visibilizamos algo interesante, visibilizamos un problema, hablamos de él, y obviamente que si a mí me llega una persona que tiene un problema vascular importante, primero no la voy a atender. Eso está claro que no la voy a atender. Y segundo, si yo tengo una celulitis con algún grado de edema, lo que tengo que hacer es drenaje linfático. Ahora, lo que pasa es que muchas veces hay personas, sobre todo del área de la salud, que no tienen ni idea de cómo es el drenaje linfático y piensan que es un drenaje sanguíneo con mucha fricción, con harto producto, con harta crema, y eso no es así. ¿Ya? Yo he hecho cursos de drenaje linfático con personas como por ejemplo el doctor Godoy de Brasil, que es un médico que hace un tipo de drenaje donde no se ocupa producto, ¿ya? Incluso es más, ni siquiera se trabajan los miembros inferiores, son drenajes diferentes, así que ojo con eso, porque no metan en el saco a todo el mundo, porque el drenaje linfático realmente es una súper buena herramienta cuando nosotros tenemos problemas en las piernas. No estoy hablando de una enfermedad como el lipedema, estoy hablando de problemas en las piernas cuando a mí se me hinchan las piernas, tengo piernas, ¿verdad?, con varices, tengo piernas con problemáticas,
yo puedo perfectamente hacer un muy buen drenaje linfático. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe hacer drenaje linfático y eso también es una realidad y no tengo por qué taparla con un dedo porque hay muchas cosmetólogas y muchos esteticistas que no tienen ni idea de hacer drenaje y ni les digo de kinesiólogos que tampoco tienen idea. Como hay otros profesionales que sí lo saben, porque tampoco podemos meter a todos en el mismo saco. Nuevamente, no podemos hacer una como generalidad del tema y de que son malos, no. La verdad es que hay kinesiólogos espectaculares en el área estética, hay médicos espectaculares en el área estética, hay cosmetólogas, esteticistas espectaculares y hay otros que son malos profesionales y eso, bueno, pasa en todas partes. En todas partes se cuecen habas. Pati, por más está decir también que muchas veces las esteticistas, cosmetólogas, hoy en día están trabajando con médicos, están trabajando con otros profesionales. Es un trabajo multiprofesional en el sentido que hay distintos profesionales, entonces tampoco hay un desconocimiento de las cosas y la verdad es que hubiera sido tan enriquecedor que esta conversación, en vez de ser aclarativa, hubiera sido de otra connotación, porque creo que hubiera sido más productivo que esta profesional o esta persona que puso estos comentarios quizás lo hubiera enfocado de una manera más positiva. Ya hubiera sido muy enriquecedor, que hubiera sido de otra manera, pero bueno, así es la cosa. Lo importante es que nosotros sabemos hasta dónde llegar y dónde trabajar. Y eso es lo más importante, cómo hacerlo. Así es, mi querida Jael. Bueno, sí, lo que pasa es que, mira, yo diría que el mundo vive como una violencia importante. Es decir, la gente está como media violenta. Ahora, en una de esas yo estoy leyendo como violentos los comentarios, a lo mejor no son violentos, porque finalmente esa es una de las latas que tienen los comentarios o lo que uno escribe, que finalmente uno lo puede interpretar como uno quiera. Ahora, eh, lo, lo, lo importante es eso que tú decías, tener equipos que sean multidisciplinarios, ¿ya? Eso siempre se va a dar cuando tú no invades el campo del otro, ¿ya? Cuando nosotros respetamos nuestros respectivos campos, se puede trabajar súper bien. Yo durante muchísimos años trabajé con médicos y con kinesiólogos en una súper armonía y nos complementábamos un montón y era súper enriquecedor. Pero no siempre se puede hacer eso porque de repente hay como los egos y esas cosas y ahí es cuando empieza el problema. ¿Te fijas? Entonces existen, por supuesto, muchos equipos multidisciplinarios y yo los aplaudo, la verdad es que esa es la idea. Y obviamente uno cuando está formando profesionales va hacia allá, hacia que sea un trabajo multidisciplinario, como lo es en otros países, por ejemplo, como lo es en otros países de Latinoamérica y de Europa, donde realmente nuestra profesión es valorada por lo que es, porque realmente nosotros no se olviden que somos profesionales de primera consulta. Cuando la persona tiene algún problema que a veces ni siquiera se ha visto, como por ejemplo algún lunar con algún signo cancerígeno, la persona que más lo va a detectar es la cosmetóloga o la esteticista, porque es ahí donde ellas se van a sacar la ropa y nosotros vamos a poder observar. Entonces, ojo con eso, no desestimen la labor y no piensen que la labor de estas profesionales es menor, es una super labor, ¿ya? Y eso yo lo aprendí Pati, hace muchos años, y eso, disculpa, eso yo lo aprendí hace muchos años cuando trabajé y estuve haciendo unos cursos con el doctor Honeyman en la Universidad de Chile, en el hospital, en el José Joaquín Aguirre, donde él tenía cosmetólogas que hacían toda esta labor de tratamientos para acné y eso, y realmente ellas hacían una labor fantástica. Y bueno, lamentablemente me parece que ya el doctor Honeyman no está ahí, entonces eso se desapareció y todo, pero realmente creo que uno no tiene que desestimar lo que podemos hacer nosotras como profesionales. y por lo demás, Pati, nosotros rendimos un examen frente al MinSal. O sea, no es que lleguemos y seamos cosmetólogas por querer o solo por estudiar, sino que tenemos que acreditarnos por el MinSal. Y también hay en el examen del MinSal, hay temas relacionados con celulitis y con enfermedades o problemáticas, mejor dicho, problemáticas de la estética. Entonces, hay que tener conocimiento, obviamente, para ejercer el área. O sea, si tú eres una cosmetóloga acreditada, es porque tú todo lo que aprendiste y te preparaste también para poder rendir tu examen. Entonces, también eso no se tiene que desmerecer. Es muy importante. Súper.
Me parece súper, porque eso yo no lo había dicho, me parece fantástico, exactamente. Damos ese examen de competencia, así que no sé cuántos profesionales, bueno, hay varios profesionales que dan examen de competencia. Ahora nosotros lo damos ante el Ceremi, así que eso es. Bueno, espero que les haya gustado este podcast, fue un podcast como aclaratorio, ¿ya? Vamos a seguir hablando de algunos otros comentarios y vamos a seguir hablando del lipedema para profundizar un poquito más, para que así las personas que no tienen idea, porque como es una enfermedad de hace poco tiempo, lo más probable es que van a haber muchas cosmetólogas como yo, de la antigua escuela, que lo ven como una celulitis edematosa, que fue lo que yo dije la otra vez, y obviamente ahí les vamos a ir enseñando cuáles son esas características para que si lo ven, lo puedan derivar a lo que corresponde. Así que les mandamos un cariñoso saludo. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, a Jael en Instagram como Jael V Estudio, a mí en Instagram como la-Pati Bernal, también en TikTok como Ni Tan Santas Ni Tan Diablas, en Spotify como Bella Ni Tan Santas Ni Tan Diablas, donde pueden escuchar este podcast, y también por supuesto en Instagram ahora Cosmetología Chile .oficial, que es nuestro Instagram oficial de Cosmetología Chile, donde tenemos una plataforma, donde tenemos cursos para profesionales, para que se capaciten, para que sigan creciendo, para que sigan perfeccionándose en las diferentes áreas que tenemos dentro de la estética, que son muchísimas. Así que miren, esos cursos están en Black Friday hoy día. Bueno, ya no están en Black Friday cuando yo lance este podcast, así que si no las tomaron se lo perdieron. Ya tienen un descuento especial, así que bueno, síganos por ahí, porque además también tenemos algunos cursos que son gratuitos para que los vean. La verdad es que valen mucho la pena, y para nosotros ha sido un gustazo como siempre estar con Jael, con ustedes, y hablando de muchas cosas. De repente somos media dispersas, yo sobre todo soy media dispersa, pero no importa. La idea es que lo pasemos bien un rato y que nos riamos también de todas estas cosas que nos pasan. Así que ahí seguiremos con los comentarios en el próximo podcast. Chao, chao. The best man in the whole wide world. Girl, he treats me nice.